Popular Carmen de Michelena. Esta tarde, como muchos martes y viernes, tenemos una nueva conferencia y en este caso el tema, aunque no es propiamente sobre el cambio climático, tema que ya nos ha ocupado en numerosas ocasiones y que seguirá ocupándonos porque es de vital importancia, pero indirectamente sí tiene que ver con el cambio climático. El profesor Carlos Sánchez López, que tengo a mi derecha y que ahora os presentaré, nos va a hablar del sistema energético solar-hidrógeno como en el tema de generación y acumulación de energía. Salvo la energía nuclear, que tiene otros principios físicos, prácticamente todas las demás formas de energía que estamos utilizando actualmente en nuestra civilización proceden del Sol. Es decir, que los combustibles sólidos en su origen los generó el Sol, y estas formas actuales que llamamos de energías renovables, sea el viento, sea la solar fotovoltaica o la solar térmica, pues en principio no hacen más que transformar la energía que viene del Sol en electricidad o en agua caliente o cosas así. Pues bien, hay una forma de también aprovechar la energía solar de la que se habla mucho menos, porque está, digamos, en proceso de estudio, todavía no está comercializada. Esta forma es de la que nos va a hablar el profesor Sánchez esta tarde. Se trata de utilizar, como las demás formas de energía, el sol, la energía solar en origen, y utilizar como vector energético el hidrógeno. Del hidrógeno, si habréis oído hablar, que se habla de él como un medio alternativo de utilizar la energía. Y en este caso, de lo que se nos va a hablar es de unos compuestos no demasiado conocidos, se llaman hidruros metálicos, a través de los cuales es posible captar la energía solar, transformarla en hidrógeno y de esa manera almacenar esa energía para su uso posterior. Bien, para todo eso, como he dicho, tenemos aquí al profesor Carlos Sánchez López, antiguo amigo mío y compañero en la Junta de Energía Nuclear. El profesor Hace Carlos muchísimos Sánchez, años, muchísimos años ya. No hay más que vernos las caras a los dos para hacerse una idea de la edad que tenemos, pero bueno. Bien, pues el profesor Carlos Sánchez es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2011. 12. Aquí has puesto 11. Me he equivocado. 12. Del año 2012, tampoco nos vamos a pelear por eso. Y tiene es físico de sus orígenes, fue doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en el año 1968 y empezó su andadura como investigador en la antigua Junta de Energía Nuclear, actualmente conocido como CIEMAT, y de ahí en el año 71, creo que fue, o 72, pasó a la Universidad Autónoma de Madrid cuando se incorporó en los inicios de esa universidad el insigne profesor Nicolás Cabrera, que abrió la Facultad de Físicas, y Carlos, junto con alguna otra persona que os sonará, como Javier Solana y algún otro, se incorporó a esa nueva Facultad de Físicas y ahí en la Universidad Autónoma estuvo unos cuantos años. Anteriormente había ido como doctorando y profesor en la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos, y luego tuvo también su experiencia en la línea de investigación en la empresa privada, la antigua empresa FEMSA, que a algunos os sonará, la fábrica española de magnetos, que luego creo que se convirtió en Bosch, ¿no? Sí. La compró la empresa alemana Bosch. Cierto. Siempre en la línea de estudiar fenómenos de almacenamiento de energía. Evidentemente, una fábrica de baterías pues es un modo de almacenar energía. Después de esa experiencia privada, volvió a la Universidad Autónoma, donde
desarrolló en la Facultad de Física gran parte de su carrera. No voy a mencionar su larga exposición de artículos publicados en revistas internacionales, que supera los 180, y tesis desarrolladas, etcétera, ¿no? Como he dicho, desde el año 2012 es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, donde sigue dirigiendo tesis, y esta tarde pues, nos va a hablar de los hidruros metálicos y de cómo, a partir de la energía solar, aprovechar esa energía, convertirla en hidrógeno y hacer con él lo que el futuro nos depare. Con vosotros, don Carlos. Gracias. Muchas gracias. Tengo incorporado mi teléfono. Muchas gracias a la Universidad Popular, en primer lugar, por invitarme. A Gabriel, que ha sido el organizador, con el cual me he escrito múltiples correos. Y, por supuesto, a Vicente, que, como él ha dicho, nos conocemos desde hace muchísimos años y, por tanto, su presentación ha sido bastante parcial, para ser sincero, ¿no? Es un placer para mí hablar del tema que vamos a hablar ante todos ustedes. Y adelanto, por supuesto, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, comentario, observación, perfecto. Realmente el título de la charla es El sistema energético solar-hidrógeno, generación y acumulación. El precedente, bueno, podríamos irnos más lejos, pero el año 1870 está bien. Este texto de Julio Verne en La isla misteriosa, con 150 años de antelación, refleja muy bien de lo que vamos a hablar. No se puede leer, me dicen que no se puede leer con facilidad. Básicamente habla del hidrógeno como combustible. Si lo leo es un poco largo, pero dice: llegará el momento en que se utilizará el hidrógeno limpio y abundante por descomposición del agua. Yo me quedo sorprendidísimo porque es increíble, 150 años capaz de imaginar esta situación. La última frase pueden ver: el agua es el carbón del futuro. Habla del hidrógeno, etc. De eso vamos a hablar nosotros. Aquí en este texto, y está de sobra justificado, hay alguna exageración. Pero se entiende que hace 150 años el conocimiento no era el actual y hubiera alguna exageración. Y ahora voy a poner un par de recortes de prensa. El siguiente contiene exageraciones menos justificadas porque es más reciente. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Sí. Aquí. No pasa. No pasa. No pasa. Está bien. No pasa. No sé si a ustedes les suena el nombre de... Si no, le doy. Es que es muy importante este texto, no quiere quitarse, no hay duda. No sé si les suena el nombre de Jeremy Rifkin. Fue hace unos años consejero científico de los presidentes de Estados Unidos, gran defensor del hidrógeno como combustible, gran defensor de lo que hoy llamo yo, y llama todo el mundo, la economía del hidrógeno o la economía del sistema energético de hidrógeno. Escribió un artículo en El País que tituló Los albores de la economía del hidrógeno, entusiasmado como Julio Verne, pero conteniendo ciertas exageraciones que en esta época eran menos disculpables ya. Está subrayado alguna frase donde se dice que el hidrógeno nos va a ser proporcionado con toda facilidad, lo vamos a obtener y después lo vamos a usar como combustible. Decir eso es un poco, no diré engañar, que es muy fuerte, pero sí falsear. De tal forma que múltiples personas leyeron estos artículos, yo entre otros, por supuesto,
y también el que entonces era rector de mi universidad, de la Autónoma de Madrid, Cayetano López, físico destacadísimo, que leyó este artículo y se escandalizó un poco. Me llamó, hablamos, y el propio Cayetano López escribió otro artículo en El País, estamos hablando del año 2003, relativamente reciente, La quimera del hidrógeno. Este título contrasta un poco con este otro. El que escribió Rifkin, el que escribió Cayetano López, explicando y decía, quimera, voy al segundo de los significados. Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Y después el artículo en cuestión completaba el texto y decía esencialmente, el hidrógeno no es una fuente de combustible, contradiciendo lo que había escrito en el artículo anterior Rifkin. Y en efecto, el hidrógeno no es una fuente, no es, perdón, no es una energía primaria. El hidrógeno, como después explicaré con más detalle, es un combustible, si queremos llamarle un transportador de energía, un vector energético, como ha dicho Vicente, pero no es una energía primaria, no es una fuente de energía primaria. Y esta confusión verdaderamente se arrastra de tal forma que la afirmación de que el hidrógeno es una fuente de energía primaria la he leído hace muy pocos días en la prensa también. No lo es. Aclararé más esta idea. Después de hacer esta breve presentación, el hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno es un transportador, ya la llamamos vector, si queremos también, el hidrógeno es un combustible convenientemente usado, por ejemplo, pero no es la única vía, en combinación con el oxígeno, forma agua y nos proporciona energía. De hecho, perdón, no, gracias, no, muchas gracias. De hecho, la combinación hidrógeno-oxígeno es lo deseable porque el residuo que produce es agua. Y principalmente la importancia actual del hidrógeno procede no de sus capacidades y ventajas energéticas, sino de sus ventajas medioambientales. Porque, ya hablaré un poco más de esto, es limpio en principio. Combinado hidrógeno y oxígeno nos da energía y como residuo agua. De tal forma que se puede afirmar, sin duda, el combustible más limpio que podríamos tener. Pero no es una fuente de energía, esto quiero insistir. ¿Por qué no es una fuente de energía? ¿Por qué no es una fuente de energía? El último punto, acá. Porque para disponer de hidrógeno tenemos que consumir energía. El hidrógeno no está libre, no existe libre en nuestra naturaleza. Existe en los espacios exteriores, pero todavía no hemos aprendido a ir allí y traérnoslo. En el entorno de la Tierra y sus proximidades, el hidrógeno existe en cantidades abundantísimas, pero en forma de compuestos, no como elemento. El principal de ellos y más elemental, el agua. El hidrógeno forma parte del agua, forma parte de hidrocarburos, compuestos orgánicos, etcétera, etcétera. Pero no tenemos hidrógeno libre. Para obtener el hidrógeno libre hay que gastar y consumir una cantidad de energía. Y después, disponiendo del hidrógeno, lo utilizamos como combustible de varias formas posibles y nos da a su vez energía. Pero la energía que nos da es menor que la que hemos gastado en obtener hidrógeno. Por lo tanto, siendo estrictos, el balance es negativo. Siempre y cuando la energía que consumamos para obtener el hidrógeno, por ejemplo, del agua o de otros compuestos, no nos cueste mucho. Por ejemplo, energía solar. Si utilizamos energía solar, el balance energético sigue siendo negativo, por supuesto. Pero el balance económico es positivo. Esta es la idea.
El título de la charla es este, y están listadas las personas que realmente alguno de ellos debería estar hablando aquí, no yo, porque son jóvenes, forman el equipo de investigación que yo que he ido formando con los años. Ahora ya no lo dirijo, como ha dicho Vicente, estoy jubilado, soy catedrático emérito, pero sigo yendo allí todos los días. Bien, los investigadores principales, profesores, están a la izquierda y a la derecha doctorandos. Algunos de los cuales ya se doctoraron hace algún tiempo y están en diversos destinos, universidades, centros de investigación, etc. Todos ellos han trabajado en torno al tema del cual estamos hablando. De una forma o de otra, la investigación que han desarrollado es en torno al sistema energético solar de hidrógeno. Básicamente, por supuesto hay otras posibilidades que yo no voy a tratar. Yo me he ceñido a un camino relativamente definido y estrecho, pero hay otras muchas ramas que podrían abordarse, pero no puedo hacerlo por tiempo razonable, lógicamente, ¿verdad? Llamamos sistema energético a un sistema que contiene los siguientes componentes, básicamente. Energía primaria para obtener el hidrógeno, una fuente de energía renovable. Especialmente yo me centraré en el sol. Primer punto. Segundo punto, el vector energético o combustible o transportador de energía, el hidrógeno. Tercer punto, materia prima a partir de la cual obtenemos el hidrógeno, el agua. Estos tres pilares son la base del sistema energético solar de hidrógeno. Y son los que voy a ir un poquito desarrollando y comentando. Primero, como combustible el hidrógeno. Por supuesto, después de ir un poco de cómo lo podemos usar como combustible. Pero de momento vamos a ver sus cualidades. ¿Por qué hidrógeno como combustible? Razón principal, poderosa y convincente, porque es limpio. Combinado con el oxígeno, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Combinado con el oxígeno, libera energía que está indicada con la letra Q en la ecuación. Q es energía liberada. Combinado hidrógeno-oxígeno, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, proporciona una molécula de agua por todo residuo, más una cantidad de energía. Tendría que generar dos moléculas de agua, ¿no? ¿Hay un error de dos? Claro que lo hay. No, donde hay un error de dos es al principio. 2H2 son 4H2O. Debería poner 2H, no H2. Al principio, en el primer término. Tiene razón Vicente. Hay un error de un 2. El resultado final es H2O. Debería poner dos átomos, un átomo, molécula. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿perdón? No, pero le falta el 2 aquí. Le falta el 2 ahí. Ahí le falta un 2. Ahí le falta un 2. Hay dos moléculas de agua, no una sola. Le falta un 2. Esto es grave, ¿eh? Bien. Y la cantidad de energía... Bueno, hay un comentario bajo que dice, todo esto es limpio realmente siempre y cuando los reactivos sean puros. O sea, que el hidrógeno que utilicemos sea puro. Principalmente el hidrógeno, el oxígeno es menos importante, sea puro. Porque si contuviera impurezas de algún tipo, daría origen a subproductos, que son los que no deseamos. Por lo tanto, hidrógeno puro más oxígeno. El oxígeno es más libre, en este sentido es más flexible de dónde procede el oxígeno, etc. El hidrógeno es el exigente. La cantidad de energía que se libera por gramo de H2 consumido está indicada aquí, 34,2 kilocalorías por gramo de hidrógeno consumido. Por comparación, la gasolina, que una vez consumida en forma de combustión, en cualquiera de los sistemas que conocemos, vehículos, etc., se consume, la combustión se realiza por combinación con el oxígeno y produce varios productos que todos conocemos bien, algunos de los cuales no deseamos para nada, ¿verdad?, más una cantidad de calor o de energía, en este caso calor.
esa cantidad de calor es de 10,8 kilocalorías por gramo de gasolina. Como pueden ver, esta comparación es favorable al hidrógeno. De todas formas, cuando hacemos estas comparaciones es dar datos, pero tampoco hay que dejarse arrastrar muchísimo por este tipo de datos. Porque el dato está muy bien, muy bonito, pero hay que hacer realidad todo eso, y eso es otro cantar. Vean aquí una comparación del hidrógeno utilizado como combustible en comparación, ¿verdad?, con otros combustibles que todos conocemos bien. El hidrógeno en diversas formas, el hidrógeno en estado líquido, y a la derecha lo que está en la tabla es la energía liberada por unidad de masa. En unas unidades, bueno, se llaman millones de julios. Megajulio es una unidad de energía. Si no están al corriente de lo que es, no tiene importancia. Por kilogramo de combustible consumido. Pueden ver que el hidrógeno encabeza la tabla, ¿verdad? Y después hay una serie de combustibles bien conocidos por todos nosotros, y la cantidad de energía liberada por unidad de masa, tal como está la tabla, o sea, por kilogramo, es favorable al hidrógeno, tanto si está en estado gaseoso como si está en estado líquido. Todo esto es bueno, pero como digo, hay que hacerlo realidad, ¿verdad? Y al hacer la realidad las cosas siempre hay pérdidas. Pero aún así, el punto de partida es muy optimista. Tenemos varias formas, pero yo he apuntado las dos que a nosotros nos interesan ahora, de utilizar el hidrógeno como combustible. El primero, que a mí me sorprende porque el primero se utiliza mucho menos de lo que yo creo que debería utilizarse, que es motores de combustión basados en hidrógeno como combustible. Por supuesto, existen y se usan, pero yo esperaba hace tiempo un desarrollo mayor de esta opción. En esos motores, la energía química contenida o desarrollada en una reacción en la cual interviene el hidrógeno, ¿verdad?, se transforma en energía térmica y después en mecánica. Algo así, muy paralelo a lo que hacemos en los coches. Consumimos gasolina u otro combustible, lo transformamos en calor e energía mecánica. Aunque los coches, como saben ustedes, tienen un rendimiento bajísimo, realmente, ¿no? Esta es una primera forma. Y la segunda, menos conocida, es utilizando no motores de combustión, sino lo que llamamos genéricamente pilas de combustible. Quizá las hayan ustedes oído nombrar como pilas de hidrógeno. Las pilas de combustible es una denominación más amplia, porque las pilas de combustible pueden utilizar hidrógeno y también otros. De aquí que pilas de combustible sea más amplia. Dentro de ellas, las pilas de hidrógeno. Es un sistema, diré unas palabras luego, que se caracteriza por combinar hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica. Así como la primera de las opciones, los motores de combustión, como ven, dan energía mecánica final, la pila de combustible da energía eléctrica como forma de energía final. La materia prima de la cual en el esquema energético que estoy comentando utilizaríamos sería el agua. ¿Por qué agua? Bueno, es fácil, ¿no? El agua es abundante, se puede descomponer mediante la aportación de una cantidad de energía indicada por Q en la ecuación Q más agua, puede descomponerse en oxígeno. Ahora está bien escrito. El 2 está en su sitio. Bien. Bueno, tarde o temprano llega la felicidad. Bien. Abajo escrito, no se producen derivados indeseables. Esto en principio es cierto. Si el agua estuviera contaminada, entonces la afirmación no sería correcta. Pero un agua aceptablemente pura cumple esta regla. Por supuesto, el agua, y todos lo sabemos muy bien, no es ni muchísimo menos la única fuente posible de hidrógeno. De hecho, hoy día, el hidrógeno que consume la humanidad procede en un 70 u 80% de hidrocarburos. Y en un
15, 20 por ahí aproximadamente, procede de la electrolisis o descomposición por energía eléctrica del agua, principalmente esta última opción en Canadá. Pero el hidrógeno consumido en el mundo actualmente, principalmente por industrias químicas, se obtiene a su vez de compuestos orgánicos, hidrocarburos, metano principalmente, CH4 reformado, que se caracterizan en el proceso químico para obtener hidrógeno, se caracterizan por liberar compuestos, liberar carbono y producción de CO2. Es decir, la obtención de hidrógeno a partir de esos compuestos, anotado brevemente aquí, es contaminante, desde el punto de vista que hoy entendemos por eso. No es, por tanto, deseable. Pero es, digo, esta segunda vía la que se aplica, la que se usa para obtener hidrógeno actualmente. Esta segunda vía en uso, he anotado abajo una frase, como pueden ver, la utilización de estas materias, estas últimas, debería ser pasajera. Esto es el deseo y la aspiración al mismo tiempo, por supuesto. Oh. Muy bien. Los modos de descomposición del agua, he anotado los más relevantes, como pueden ver en la segunda parte. Podemos descomponerlo utilizando energía eléctrica, proceso que se denomina electrolisis, para lo cual se requiere, en principio, corriente continua. Podemos descomponer el agua y obtener hidrógeno con energía térmica, proceso que se denomina termólisis. Con energía luminosa, bien visible, ultravioleta, proceso que se llama fotólisis. Con energía procedente de los seres vivos también, no exige nuestra muerte, pero se puede. Bien, yo me voy a detener en dos de estos procesos, electrolisis y fotólisis. Por supuesto, hay mucho más, pero estamos en un tiempo limitado y los voy a relacionar con la fuente primaria de energía, la energía solar. Electrolisis esencialmente, y ustedes lo saben como yo, es descomposición del agua por energía eléctrica continua, corriente continua. Por supuesto, la energía eléctrica puede proceder de diversas fuentes, puede ser de origen nuclear, puede proceder de centrales térmicas. Esto nos da como consecuencia problemas ambientales, a veces de seguridad. La energía eléctrica puede ser procedente de fuentes renovables, centrales solares térmicas que producen energía eléctrica en forma alterna, después habría que rectificarla. Electricidad procedente de molinos, energía eólica, electricidad fotovoltaica, y aquí me quiero detener porque esto lo voy a utilizar luego. Electricidad fotovoltaica es la que comúnmente todos vemos cuando decimos, mira, células solares. Mira, un panel solar, hay que añadir fotovoltaico, porque los paneles solares pueden ser fotovoltaicos o térmicos. Por ejemplo, en el sector embarcaciones, en el sector embarcaciones, en la segunda fase, en los tejados de la casa de embarcaciones, hay una instalación de paneles solares térmicos, muy antigua, ya muy deteriorada, que a veces algunas personas creen que son fotovoltaicos, o sea, productores de electricidad. No, no. Los paneles fotovoltaicos producen electricidad, los paneles solares térmicos producen, por decirlo así, agua caliente. Por lo tanto, yo me ceñiré a los fotovoltaicos. Por supuesto, podemos utilizar otras fuentes de electricidad, como es la procedente de centrales hidráulicas, convenientemente rectificado, o de algún fenómeno nuevo como la termoelectricidad. Resumiendo, electrolisis, descomposición del agua por energía eléctrica, y yo voy a mencionar después la utilización de energía solar fotovoltaica para esa aplicación. Termólisis por descomposición por aportación de calor
En general depende de las condiciones, pero hacen falta más de 1000 grados para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Pero es un procedimiento que se utiliza. También mencionaré con detalle lo que está escrito a continuación: fotólisis, descomposición del agua por aportación de energía luminosa. Por supuesto, con la esperanza de que el Sol sea esa fuente de energía luminosa. He mencionado una serie de casos y de todo lo que estoy diciendo voy a ir solamente por dos. Primera opción, fuente de energía primaria y el Sol. Desviación hacia la energía fotovoltaica. Segunda, fuente de energía primaria, el Sol. Desviación hacia la fotólisis. Eso es lo que voy a exponer y lo que se llama sistema energético solar-hidrógeno. Antes, unas palabras sobre el Sol. No sé si están familiarizados, pero tengo que decir algo de esto, ¿verdad? Verán, la energía solar, radiación solar, el Sol, tal como nos llega a nosotros, como ustedes saben, contiene varios colores de luz. Los colores de luz los llamamos o los expresamos mediante lo que llamamos longitud de onda de la luz. Y en esta gráfica lo que he puesto es la intensidad o energía, si quieren, no vamos a ser muy rigurosos en esto, está en inglés pero no importa, que recibimos del Sol en función de la longitud de onda, o sea, del color, por decirlo así. La primera de las curvas, esta que se eleva hasta el máximo y que viene por aquí, es lo que el Sol emite. La segunda curva, esta otra, que baja por aquí, sube, baja, es lo que nos llega a la superficie de la Tierra. Por supuesto, hay unas pérdidas, principalmente debido a absorción de componentes de la atmósfera, como está indicado aquí, a distancia, etc. Por ejemplo, el agua, el vapor de agua, absorbe gran cantidad de la radiación solar que debería llegarnos y por tanto no nos llega, etc. Y esta curva de color rojo es lo que se llama la emisión de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es una singularidad en física, que es un cuerpo que absorbe toda la radiación que recibe e igualmente la emite. Un cuerpo negro, y como ustedes pueden ver esa curva que se deriva de cálculos introducidos en la mecánica cuántica, esa curva se ajusta muy bien a lo que emite el Sol. Pueden ver aquí. Lo que pone aquí escrito esa curva es emisión del cuerpo negro a la temperatura de 5762 grados Kelvin. Grados Kelvin o grados centígrados no es muy preocupante. Es decir, la superficie del Sol se comporta como un cuerpo negro porque la temperatura de la superficie del Sol es aproximadamente de 6000 grados. El interior mucho más elevado, por supuesto. Muy bien, pues a la Tierra nos llega esta cantidad de energía solar, de esta segunda curva, con estas longitudes de onda. El máximo de la curva está localizado en lo que llamamos luz verde, en la luz verde que ven nuestros ojos. Es visible desde este punto hasta este. Aquí estaría, digamos, el violeta y aquí estaría el rojo. En medio todos los colores. Esta zona es ultravioleta. Es la zona que produce problemas con la piel cuando el Sol se recibe en exceso. Desde esta zona hacia acá se llama infrarrojo, no es visible por el ojo humano. Y desde esta zona hacia allá se llama infrarrojo lejano. Nosotros, claro, cuando tenemos una aplicación de la energía solar, queremos utilizar el máximo de la energía solar. Por ejemplo, los paneles térmicos, como los del sector de embarcaciones, si estuvieran nuevos, prácticamente absorberían toda la energía se llama espectro, del espectro solar. Las células solares de silicio aproximadamente absorben una cantidad de energía, voy a indicarles desde aproximadamente por aquí hacia la izquierda, esta parte de energía solar, las células solares de silicio. Y esto es importante, ¿verdad?, porque
necesitamos absorber energía solar bien para producir electricidad y después hidrógeno, o bien para producir hidrógeno directamente. Hay una magnitud que se utiliza mucho más frecuente por nosotros los físicos que la longitud de onda. Esto es longitud de onda en micras. Aproximadamente, ¿verdad?, el color verde tendría una longitud de onda de 0,506 micras. Esa magnitud es la energía de los fotones luminosos. Como saben, tenemos una doble visión de la luz, como ondas y como partículas. Como ondas se caracteriza por su longitud de onda, como partículas por lo que denominamos fotones, que tienen una energía. La ecuación es esta. Eso quiere decir que, por ejemplo, si cogemos una longitud de onda de una micra, que estaría por aquí aproximadamente, ¿verdad?, esa energía estaría compuesta de fotones con energía de 1,241 electronvoltio, una unidad que utilizamos los físicos. Esto es lo que quiere decir. Después usaré esto y por eso me he parado con un poco de detalle. Muy bien, electrólisis solar fotovoltaica. Esto es un sistema que ya está resuelto. Se podría utilizar, y de hecho se utiliza, pero se podría utilizar ya en todas las partes del mundo donde haya sol con normalidad. ¿Por qué no se hace? Es objeto de otro asunto, ¿verdad? De hecho, nosotros les explicamos a nuestros alumnos la utilización de esta vía del sistema energético solar hidrógeno con un modelo muy sencillo. Es este. No sé si se ve. ¿Lo ven ustedes bien? ¿Sí? Bien. El modelo tiene algunas partes sencillas, ¿eh? Una lámpara que simula ser el sol. Enfrente, este panel de células solares fotovoltaicas, células solares de silicio, como compradas en cualquier comercio, por supuesto. La luz procedente de la lámpara incide en el panel de células solares y se transforma esa energía luminosa en corriente eléctrica continua. Una conveniente combinación por detrás de las conexiones de los paneles nos permite hacer que del panel fotovoltaica salga el voltaje adecuado para descomponer el agua. Por tanto, lo que hay a continuación es una celda electrolítica donde se realiza electrolisis. ¿Qué es esto? Simplemente, el panel fotovoltaico alimenta esta celda electrolítica descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno burbujea por una de las columnas, no sé si ven que contiene agua, y el oxígeno por la otra. De tal forma que se ve muy bien porque el número de burbujas en una columna es el doble que en la otra, correspondiente a la fórmula del agua. El oxígeno, en este caso en la columna situada a la derecha, lo dejamos escapar al aire. El hidrógeno podemos hacer dos cosas con él: guardarlo y para ello, como bien anotaba Vicente, no utilizamos los métodos convencionales de acumulación de hidrógeno, sino una nueva forma en la cual estamos investigando que se llama hidruros metálicos, que es una forma de acumular el hidrógeno en estado sólido. La botella, vaya por Dios, la botella, la botella que contiene el hidruro metálico es esta. Esto es un desarrollo propio de nuestro laboratorio y no me gusta decir esto, además, es la primera vez que se hace en España. Sí. Una anécdota. Esto lo hicimos con financiación del Ministerio de Industria de la época, ahora unos 8 años, que financiaba un proyecto a una empresa determinada muy conocida por todos nosotros, Cegasa, sin ir más lejos, la conocen ustedes, productora de pilas, Cegasa. Financió a la empresa con la condición de que contratase a un grupo de investigación para participar en el proyecto. El objetivo era, la empresa hacía una pila de combustible, el grupo de investigación, en este caso nosotros, hacía el acumulador de hidrógeno que alimentaba la pila de combustible. Se hizo todo con éxito,
Afortunadamente la empresa tuvo éxito y nosotros también. Hicimos los respectivos prototipos y lo estábamos celebrando en Vitoria, donde está la central de Cegasa. Personal del Ministerio de Industria, autoridades de la empresa, nuestro grupo de investigación. Y en un momento dado, bueno, me dirigí al jefe, al director de investigación de Cegasa y le dije, oye, fulano, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dijo, pues que Cegasa traslada la producción de pilas de combustible a China. Textual. O sea, yo me agarré para no caerme. Esa es una triste experiencia, buena por un lado, pero triste por el final, experiencia y por desgracia a lo largo de mi vida no ha sido infrecuente este tipo de malas noticias. Pero en fin, pila de combustible, la pila de combustible, perdón, por lo tanto tenemos oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno lo dejamos escapar, el hidrógeno lo podemos acumular, como he dicho, en el acumulador, vaya por Dios, de hidruros metálicos. O bien podemos usarlo directamente para alimentar una pila de combustible, unas palabras después, que recibe el hidrógeno y también oxígeno del aire y produce energía eléctrica continua. La pila de combustible, ahí está, es eso que hay. Y la energía eléctrica de la pila de combustible alimenta un pequeño motor que a su vez mueve, ahí está, ese disco blanco-negro lo mueve. No, sí. Sí, le voy a hacer una pregunta porque creo que se me va a olvidar. Sí. Claro, eso que ha dicho usted de China. Puedes tutearme si quieres, como quieras. Eso que has dicho de China, Sí. pues efectivamente es una mala noticia, pero la pregunta es si realmente en China se está utilizando esta tecnología que se desarrolló o no. Utilizando a nivel que yo sepa, siempre que yo sepa, a nivel global en China extenso no. Las pilas de combustible se están utilizando, también que yo sepa, en prototipos principalmente de coches. Las pilas de combustibles se utilizan en coches prototipos, por supuesto, alimentados por hidrógeno y con motor eléctrico. De tal forma que hidrógeno, pila de combustible, energía eléctrica. Pero que yo sepa, masivamente no se utiliza en ninguna parte del mundo. A pequeña escala se utiliza mucho en diversos lugares, pero que yo sepa. Si alguno de ustedes tiene más información, más actualizada que la mía, que intervenga, por supuesto, con toda libertad. Pero sí. ustedes... Sí. Pero perdieron ustedes entonces no sé si el copyright o los derechos de autor verán, de esto. Se lo digo, pero como anécdota, luego si quieren. En vista de lo cual, el proyecto se truncó ahí, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con nuestro acumulador y entonces, afortunadamente, como mencionó Vicente, yo trabajé más de 10 años en una empresa, que por cierto fueron muy satisfactorios para mí. En esa empresa, FEMSA, cuando yo llegué en el año 1974, me contrataron para desarrollar el coche de hidrógeno, 1974 en España, no es broma. Y de propina el coche solar. Esos eran los dos objetivos que yo tenía que hacer, y así lo hice, un grupo poderoso de investigación que se ocupara de esos dos temas. Avanzamos mucho, sinceramente. Bueno, desde ahí viene, de esa empresa y de esos años, me dediqué a hacer estos temas. Avanzamos mucho, pero por desgracia, yo pasé unos años estupendos trabajando en esa empresa, investigando. En el año 1900, cuando España entró en la Unión Europea, la empresa FEMSA, puedo decirlo ahora con toda libertad, estaba muy apoyada con fondos gubernamentales, soporte, ¿verdad? Al entrar en la Unión Europea, ese soporte desapareció y entonces hubo libre competencia con empresas como Bosch, o la empresa italiana que produce baterías, no recuerdo el nombre ahora, Varta, exactamente Varta, etcétera, etcétera. Y se vendió, FEMSA se vendió a Bosch. Y ahora Bosch, en el Hermano García Noblejas, muy cerca de lo que era la antigua Cruz de los Caídos. Por cierto que ahora Hermano García Noblejas no se llama así, se llama la Avenida de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Correcto? Muy bien, pues
Que yo sepa, el uso masivo, no hay un uso masivo de las pilas de combustible. Hay un gran uso experimental, pero no... Un comentario nada más. Sí, por favor. Hay un uso muy especializado de pilas de combustible en la marina, en los submarinos, y desde hace muchísimos años. Cierto. Yo creo que el origen de las investigaciones y de las aplicaciones reales ya en submarinos se remonta a los años 40. ¿40? Ah, eso no lo había supuesto yo. En la Marina han intentado desarrollar las pilas de combustible, adaptarlas a los combustibles, al gas natural, al propano, etc. Ya no le puedo yo asegurar, pero sí, en las pilas de combustible sí. Hay, digamos, cientos de instalaciones en el mundo. Sí, sí, pero no de hidrógeno. Como acabas de decir bien, pilas de combustible alimentadas por otros combustibles. Pero mucho menos que miles. Que yo sepa, no me atrevo. Desde luego el uso de pilas de combustible, como bien dices tú, es antiguo y muy extendido, pero alimenta. Pila de combustible es un genérico, dentro de las cuales hay las pilas de hidrógeno, o sea, pilas de combustible alimentadas por hidrógeno. Pero hay muchas más pilas de combustible, y como bien has dicho tú, las pilas de combustible, que yo sepa, que están alimentadas por otros materiales diferentes de hidrógeno, sí, se usan muy extensamente. Pero las de hidrógeno, que yo sepa, no tanto, pero... Muy bien, este sistema, como ven, sencillo, lo utilizamos para explicar a los alumnos. Y hacerles ver, etcétera, plantearles problemas. Es tan sencillo que, visto desde arriba y puesto en el suelo, ahora está puesto en el suelo y visto desde arriba. Los componentes son así de fácil, digámoslo exagerando un poco. La fuente de luz, el panel de células solares, el electrolizador, el acumulador de hidrógeno, la pila de combustible y luego un motorcito para hacer girar algo. Este sistema está a nivel de utilización masiva. Podría utilizarse de esta forma, ¿verdad?, masivamente, produciendo hidrógeno, bien que se acumulase, bien que alimentase una pila de combustible para producir energía eléctrica. O en otras palabras, si nos quedamos un poco antes, la utilización del sol, como pueden ver, paneles fotovoltaicos proporcionan energía eléctrica que aplicada a un electrolizador nos proporciona hidrógeno. Esto podría usarse ya masivamente. ¿Por qué no se hace? Desde luego, en este caso, la ciencia no tiene la respuesta. Bien, brevísimamente, hay muchas variedades, pero cualquier cosa que añadáis o corrijáis a lo que digo, yo agradecido, sinceramente, por supuesto. Una pila de combustible obedece a este esquema. Una pila de combustible de hidrógeno. Recibe hidrógeno por una entrada, esencialmente, esto es hidrógeno, recibe oxígeno del aire, fijaros, del aire, y después posee dos puntos secretos, que es donde las compañías que las venden no dicen nada. Dos catalizadores, que son estas franjas, aunque el color no sé muy bien, dos catalizadores. En uno de ellos el hidrógeno se ioniza, liberando electrones y atravesando esto es otra membrana, objeto de secreto, ¿verdad? Los electrones viajan y acaban en los oxígenos que eran antes neutros, transformados en oxígeno negativo y ion negativo de oxígeno. Y en este punto intermedio, los protones, o sea, hidrógenos positivos, y los hidrógenos negativos se combinan adecuadamente para proporcionar agua. Y el resultado es la existencia y continuidad de esta corriente eléctrica. Los electrones viajan en este sentido y, como todos saben, la corriente eléctrica en el contrario. La corriente, por errores de la historia, la tomamos en el sentido contrario al movimiento de los electrones. Creo que fue este americano, el inventor del pararrayos, Franklin, quien se confundió y puso los electrones para un lado, un lío, y la corriente para el otro. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado y no pasa nada. Es una pila, las pilas de combustible, por supuesto, las hay de una enorme variedad,
Pero esto es un esquema, simplemente para que nos hagamos una idea de su funcionamiento. Y ahora voy a hablar, una vez he intentado poner bien claro que el sistema solar fotovoltaico electrolisis se podría utilizar ya. Ahora voy a hablar de algo que no, que hay que seguir investigando, donde estamos investigando nosotros y otros muchos grupos en el mundo, que es la fotólisis, pero que es descomposición del agua por luz. Pero si eso no funciona bien del todo, podemos ponerle un poco de electricidad. Luz y electricidad, entonces se llama fotoelectrolisis. ¿Verdad? Yo les voy a hablar de foto y poco electrolisis, pero de fotoelectrolisis. ¿En qué consiste y qué hacemos? El fenómeno fue publicado por primera vez en el año 1972. Yo trabajaba entonces en la Universidad Autónoma. Un trabajo publicado en la revista Nature, que todavía es inspiración para muchos de nosotros, por dos autores japoneses. ¡Ah! Por Dios. Chapuza soy, ¿eh? Y lo que publicaron fue lo siguiente. Chao, hasta luego. Luego en privado te cuento lo demás. Utilizaron un semiconductor como electrodo de una celda electroquímica. Iluminando ese semiconductor, que era óxido de titanio, fórmula química Ti, titanio O2, iluminando ese semiconductor, lograban descomponer el agua. Iluminación, HNU son los fotones a los cuales antes me he referido, energía luminosa, fotoánodo, descomponían el agua, como pueden ver en esta fórmula, los hidrógenos faltos de electrones, por lo tanto protones, viajan, y en el cátodo reciben un electrón que procede del ánodo, dando, según esta reacción, hidrógeno gas que se libera. Este era el fenómeno. Era sorprendente y fue espectacular. Un trabajo que ha sido citado miles de veces por nosotros y otros miles de científicos, ¿verdad? El proceso era este, pero ocurre una cosa. El electrodo que ellos utilizaron era eficaz, pero solo utilizaba una pequeña parte de la energía solar. ¿Se acuerdan del espectro solar que antes? Pues la parte de la izquierda, la parte que yo he llamado ultravioleta. Solo eso, o sea, todo lo demás no se utilizaba. Eso depende del semiconductor. Desde entonces investigamos muchísimos en el mundo con el objetivo de hacer semiconductores que utilicen más amplitud de la energía solar, número uno. Número dos, ya veré, que no sean caros, que se fabriquen. Número tres, que no envejezcan, o que envejezcan poco. Es decir, cuando uno hace un sistema, lo que quiere es que el sistema funcione tiempo y tiempo. No quiere de vez en cuando tener que estar cambiando alguna parte del sistema. Son las tres características que exigimos a los semiconductores. La celda que utilizaron estos investigadores, un esquema mucho más detallado es esta. Básicamente, ¿verdad? La idea es la misma que he expuesto: radiación luminosa incidiendo, liberación de protones, combinación con electrones y liberación de hidrógenos. Esto así se llama fotólisis, descomposición por la luz exclusivamente. El proceso no tiene mucho rendimiento, con lo cual a veces se aporta algo de energía eléctrica, pero mucho menos de la necesaria para hacer electrolisis, y tenemos fotoelectrolisis. Algo de energía eléctrica, algo de energía luminosa y descomponemos el agua. En realidad el fenómeno se publicó en ese año, pero el verdadero descubridor no se menciona nunca, fue Becquerel. ¿Le suena ese nombre a ustedes quizá de algo? ¿Perdón? ¿Sí? La universidad, digo. Becquerel es una unidad, perdón. Becquerel. Fue un científico francés de 1800.
de 1870 aproximadamente, que descubrió el efecto que ahora se llama Becquerel. Él lo descubrió, esto mismo que estamos viendo, no con semiconductores, sino con metales. De hecho, es un procedimiento que el que descubrió, que instaurábamos en FENSA en las cadenas de producción para distinguir los semiconductores N de P. Pues, básicamente lo que descubrió Becquerel es que en lugar de un semiconductor pone usted un metal dentro de un electrolito, ilumina y se produce un voltaje eléctrico. Lo que pasa es que con los metales es mucho menor ese voltaje que con los semiconductores. Pero fue Becquerel el verdadero, aunque no se le menciona, la verdad. Muy bien. Entonces, ahora necesito decir unas palabras sobre semiconductores. Lo he preparado de tal forma que sean las mínimas, no quiero aburrirles, pero si les aburro, me dicen ustedes que se aburro y paso a otro asunto, sinceramente. Cuando los átomos sueltos de elementos se juntan para formar sólidos, se pueden formar desde el punto de vista eléctrico 3 tipos de sólidos. Que conducen bien la electricidad, los llamamos habitualmente metales, que conducen mal, les llamamos normalmente aislantes, que conducen, vaya, los llamamos semiconductores. El más corriente de los semiconductores seguramente es el silicio, a todos ustedes, ¿verdad? Unos buenos metales conductores, el cobre o el níquel. Unos buenos aislantes, la ropa que llevamos puesta, eléctricos. Esto es desde el punto de vista de conducción, pero hay un detalle importante, verán, que es, ¿por qué son así metales, semiconductores e aislantes? Una razón muy esquemática. Porque los electrones que contienen tienen determinadas energías muy particulares. Por ejemplo, se ve mal, ¿verdad? Cuando se forma un semiconductor, ¿verdad? Al juntarse determinados átomos, silicio, por ejemplo, los electrones que forman ese material pueden tener una determinada energía desde este nivel para abajo o desde este nivel para arriba, pero no pueden tener aquí en medio. Ese rango de energías se llama banda prohibida, ¿verdad? En inglés, gap. Entonces, los electrones pueden tomar energía y saltar a la de arriba, pero no pueden ir por la de en medio, energéticamente hablando. ¿Me he explicado? Bueno, entonces hay semiconductores que tienen una banda prohibida muy estrecha, más ancha. La que utilizaron los 2 autores japoneses que he mencionado, el óxido de titanio, tiene una banda prohibida muy ancha, lo cual quiere decir que los fotones con que hay que iluminar ese semiconductor tienen que tener mucha energía. Por eso solo aprovecha el ultravioleta de la radiación solar. ¿Qué hacemos ahora? Buscar semiconductores que tengan banda prohibida más baja para aprovechar radiación ultravioleta, violeta, azul, verde, etc. Esta es la idea. Por supuesto, lo que he dicho son semiconductores puros. Para complicar la situación, nosotros le añadimos impurezas. Y dentro de los semiconductores puros, que se llaman intrínsecos, derivamos a los que no son puros, que les llamamos P y N. Quizá les suene. Por ejemplo, una célula solar de silicio es una parte P y una N. En los semiconductores que llamamos N, hemos introducido impurezas que hacen que los electrones puedan tener energías de las que estaban prohibidas. Aquí, alto, esta es la banda prohibida, aquí pueden tener energías aquí. En los que llamamos P, pueden tener energías aquí. De tal forma que ahora los electrones pueden dar este salto como antes, pero también otros saltos, como por ejemplo este que hay dibujado aquí, o desde aquí hasta aquí, etc. Más posibilidades. Y entonces utilizamos los semiconductores P y N para hacer fotoánodos o fotocátodos. Y este es un punto de investigación agudísima en todo el mundo. Porque queremos semiconductores que se adapten muy bien al espectro solar, que absorban muy bien la radiación solar, que duren, que sean baratos, etc.
etcétera, etcétera, etcétera. Hay en el mundo unos cuantos, yo diría, decenas de cientos de investigadores o de grupos de investigación dedicados a estos temas. Nosotros, desde luego, entre ellos, y después les mostraré alguna cosa particular. Básicamente, la reacción que nosotros utilizamos en este proceso de fotólisis en un semiconductor es iluminamos, lo cual quiere decir que sobre el semiconductor inciden fotones con determinada energía. Se produce la liberación, como vieron antes, por un lado de electrones. No he dicho nada de esto, que son cargas positivas y que se llaman huecos. Cuando hay cargas negativas por un lado, hay cargas positivas por otro, para mantener la neutralidad del sistema. Reciben el nombre de huecos. Bien, los huecos viajan hacia uno de los electrodos, como hemos visto, descomponen el agua, liberando oxígeno en forma gaseosa y protones. Los protones viajan al electrodo opuesto, se combinan con electrodos que vienen por el circuito y dan origen a gas, a hidrógeno gas. Si suman estas reacciones, las tres, para tener la resultante, es esta. Dos fotones incidiendo sobre el agua en la interfase con un semiconductor, esto es muy importante, descomponen el agua en oxígeno e hidrógeno. El consumo de energía se llama la energía libre de Gibbs, en este caso está expresada aquí abajo, en determinadas unidades, 237,141 kilojulios por mol, por mol de hidrógeno obtenido. El mol de hidrógeno son 18 gramos. Digo, por mol de agua descompuesto, 18 gramos. Muy bien, este es el proceso que llamamos fotólisis, descomposición del agua utilizando exclusivamente energía luminosa. Bueno, no me detendré en estos detalles. Aquí he apuntado una serie de semiconductores que se investigan, ¿verdad?, para esta finalidad que hemos mencionado. No se ve muy bien, ¿verdad? Galio arsenado, o sea, arsenuro de galio, fosfuro de galio, sulfuro de cadmio, sulfuro de paladio, etcétera, etcétera. La investigación, como he dicho, es muy, muy fuerte en el mundo actualmente en este tema. Tampoco me detendré aquí. Me he ido para atrás otra vez. Y ahora voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros y después hablaré un último punto, que es la acumulación de hidrógeno. Si se aburren, me señalan y yo hablamos de cine o otras cosas. Bien, básicamente nosotros preparamos ciertos semiconductores con esta finalidad. Buscamos que tengan mucha superficie efectiva para que absorban gran cantidad de la radiación. Si la superficie es muy plana, hay gran cantidad de luz reflejada. Si la superficie es muy rugosa, la luz incide, se refleja y finalmente queda absorbida. Esta es la idea, ¿verdad? Buscamos semiconductores que al tiempo sean baratos de producir, tengan larga duración, etc. Y ahora les contaré una anécdota grave. Este es un proceso de la preparación y estos son varios semiconductores depositados sobre lo que llamamos sustratos aislantes, que los utilizamos con una colocación de contactos para la fotolisis del agua o fotoelectrolisis del agua. Vistas al microscopio electrónico, este es el aspecto ya no de lejos, sino de muy cerca. Fíjense que están hechos de cintas. Pueden ver, este compuesto es el trisulfuro de titanio. Trisulfuro de titanio. Está hecho de cintas, más aumentadas, más aumentadas. Y la superficie total que presenta la incidencia de la luz es enorme. Con lo cual, por reflexiones internas, se produce una gran absorción. Este proceso para preparar este compuesto y otros sulfuros de cadmio, vanadio, etcétera, que también investigamos, los desarrollamos en el laboratorio. Empezamos a colaborar con ciertos laboratorios extranjeros y un colega de Dinamarca me dijo: tenéis un filón, Carlos,
por haber desarrollado ese proceso de producción. Yo no le di importancia o estaba, con perdón, agilipollado ese día, no lo sé. Pero, bueno, pues hace 2 semanas me escriben de Japón. Se ha creado una industria que produce esta familia de compuestos con exactamente el procedimiento que nosotros hicimos público. Es cierto que nos lo agradecen. Gracias a la publicación realizada por nuestro grupo de investigación en tal revista, lo ponen allí y tal. No, pero si yo lo hubiera agradecido muchísimo, ¿no? No. Realmente es una cosa que nos ha dejado... porque nosotros intentamos, no solo nos rehusamos, sino que intentamos buscar el máximo colaboración con empresas, industrias, etcétera. ¿Vosotros no patentáis vuestros descubrimientos? En tiempo sí, yo tengo, no sé si lo has mencionado tú, yo tengo unas cuantas patentes, sinceramente. Pero debo decir una cosa, las patentes cuestan mucho dinero, no las paga la industria, las pagan los grupos de investigación con sus fondos. Estoy muy decepcionado con las empresas de capital español. No les interesa casi nada. No, y eso les interesa ganar dinero. Sí, pero de hoy para mañana. No de hoy para la semana que viene, no, de hoy para mañana. ¿Me entendéis? ¿Me entienden bien? Entonces llegó un momento en que yo dije en mi grupo de investigación, se acabaron las patentes. Nos gastábamos el dinero, no había forma. Fíjense, con el acumulador de hidrógeno que he mencionado, en las universidades existe lo que se llama OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, que tiene por misión conectar el laboratorio con empresas que estén... En fin. Bueno, pues cuando desarrollamos ese acumulador, que es un prototipo, pero por supuesto se puede hacer más grande, la OTRI se encargó de ponerse en contactos con diversas empresas posibles, que podrían quizá interesarse. Solo nos contestó una. Y la contestación decía, queridos señores o estimados señores, no nos interesa. Saludos, fulanito. No es broma, ¿eh? Lo digo porque la conservo. No le he puesto un marco a esa carta porque... Pero eso, para mí, después de haber trabajado, como he dicho, más de 10 años en FENSA, con gran satisfacción, la colaboración con la empresa española es un poco decepcionante. Uno puede colaborar con empresas de capital extranjero, por supuesto, pero es penoso, porque el beneficio se queda en Alemania, en Inglaterra o en Dinamarca. Y mire usted, no sé si me entiende. Bueno, es eso. Entonces, hay una empresa japonesa que utilizando, eso sí, ya digo, que en la documentación de propaganda de la propia empresa figuramos nosotros como creadores del método, pero no lo habíamos patentado, eso es cierto, con lo cual ellos se están beneficiando, esto es totalmente cierto. Bien, esto es un ejemplo de utilización en nuestros experimentos de ese material trisulfuro de titanio. Lo que hay aquí reflejado es corriente, la celda electrolítica, ¿verdad? ¿Se lo imaginan? Corriente eléctrica que atraviesa la celda electrolítica en oscuridad y bajo luz. Intensidad de corriente en miliamperios, potencial que vamos aplicando. Para descomponer el agua, como saben, hace falta mínimo 1,24 voltios, 1,24. Bien, entonces, la parte de abajo de estas curvas, vean que son saltos, ¿verdad?, corresponde a la situación en la cual no iluminamos. Y la parte de arriba, cuando iluminamos. Por ejemplo, tenemos oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz. Como pueden ver, hay un efecto notable, es verdad, y ahí se ve muy bien, cuanto mayor es el potencial eléctrico adicional que ponemos, mayor es el salto. Pues bien, en estas celdas recogemos el hidrógeno producido. Y lo que voy a mostrarles ahora es una curva donde hemos investigado 3 materiales diferentes, trisulfuro de titanio, trisulfuro de circonio y trisulfuro de cadmio, y en un proceso de
fotoelectrolisis porque en todos los casos aplicamos 0,3 voltios, la cuarta parte aproximadamente de lo necesario para descomponer el agua, aplicamos, y lo que hacemos en este experimento es recoger el hidrógeno producido y medirlo. La unidad de medida es esta que está en el eje izquierda, micromoles por minuto y por centímetro cuadrado de electrodo iluminado. Esta es la unidad. Y aquí es tiempo en minutos. Entonces, en un momento tenemos el dispositivo preparado, en un momento determinado iluminamos. Y comienza con un electrodo, con el otro, a producirse hidrógeno. Esto es hidrógeno. Como pueden ver, el trisulfuro de titanio es mucho más eficaz que el de circonio y que el de Hambro, ¿verdad? Bien, ese hidrógeno, nosotros tenemos un dispositivo que se llama espectrómetro de masas que permite hacer la detección, la cuantificación del hidrógeno. Y producimos, como pueden ver, llega un momento en que se estabiliza la cantidad de hidrógeno producido. Crece y se hace constante. Esto es porque el hidrógeno se produce y el primer hidrógeno que se produce queda disuelto en el agua y no llega a nuestro detector. Cuando el agua se satura de hidrógeno, entonces ya empieza a llegar al detector. Por eso la curva no es un salto brusco, sino que es una cosa, porque los primeros hidrógenos se quedan en el agua. De igual forma, claro, cuando apagamos la luz, los hidrógenos que estaban en el agua empiezan a salir en la oscuridad. Y pueden ver en este extremo luz off, o sea, apagada, pero el hidrógeno sigue saliendo. Entonces, este es el último punto, digamos, de nuestra experimentación. Preparamos semiconductores buscando las condiciones mejores en estructura geométrica, en anchura de la banda prohibida, en duración, en precio, etcétera, y los experimentamos directamente como productores de hidrógeno, bien por luz solo o bien por luz combinada con energía eléctrica. ¿Estos son los hidruros metálicos? No, están aburridos, aunque un poco. Porque hasta ahora luz, producción de hidrógeno, pero queda una parte, acumulación y transporte. Que era métodos de acumular hidrógeno. Por supuesto conocemos varios, ¿no? Hoy día. Como gas. El normal, el que ustedes ven en botellas, ¿cómo se llama? Pues ese hidrógeno, gas, a presión de unas 170, 200 atmósferas, ¿verdad? Pero junto a eso he escrito, también se acumula en microesferas de vidrio, cuidado. Por supuesto, para los fines que nosotros queremos, se utilizan no las botellas estas, sino botellas diseñadas y construidas especialmente mediante materiales como fibra de carbón, fibra de vidrio, otros materiales sintéticos. Son muy compactas, muy bonitas, y el hidrógeno de dentro está a una presión de unas 700 atmósferas, que es notable, ¿verdad? Este es el primer método de acumulación de hidrógeno, es comercial básicamente, ¿verdad? Se utiliza muchísimo, pero, ¿verdad? En otras formas, hidrógeno líquido. Si el hidrógeno gas lo enfriamos hasta una temperatura, grosso modo, de menos 200 grados centígrados, se hace líquido. Y si se hace líquido, lo podemos guardar en determinada botella que esté convenientemente refrigerada. Por supuesto. Se puede acumular mediante reacciones químicas. He escrito aquí una simple, muy simple. Sodio más agua, hidróxido de sodio más hidrógeno. Bien. ¿Les suena a ustedes el motor de agua? ¿Sí? ¿Saben lo que era? Yo tampoco, caray. No. Creo que era lo siguiente, verán. El inventor, hará unos 20 años a lo mejor. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues básicamente tenía una moto, ¿verdad? Tengo fotografías y en el motor, en el depósito, añadía agua. Y la moto se ponía más y se agotaba. Bien. ¿Qué hacía? Pues tenía determinado compuesto al cual, al añadirle agua,
pues se producía la descomposición del agua, liberaba hidrógeno y con un motor de combustión, recuerda que lo mencioné, quemaba el hidrógeno y andaba la moto. Es cierto. Pero claro, ¿qué ocurría? Una vez, otra, y llegó un momento en que el compuesto que tenía en secreto se agotaba. Y ya había que poner. Posiblemente, yo no sé lo que pasó, quizá, pero posiblemente le compraron la patente. Y la empresa que le compró la patente, esto es mala interpretación por mi parte, ¿eh? La empresa que le compró la patente dijo, esto al archivador, cuando llegue el momento ya lo usaremos, me temo. Pero en fin, el motor de agua. Estaba basado ese motor en una reacción como esta. Algo añadido al agua o agua añadido a algo produce hidrógeno. Creo que era un compuesto de boro y de bario, por lo que sabemos, ¿verdad? Y por último, y de esto es de lo que voy a hablar un poquito más, y es en lo que nosotros investigamos, absorción con B, atención, de hidrógeno en hidruros metálicos, como lantano, níquel 5, titanio, hierro, etcétera, de la variedad ligeros, complejos, etcétera, de esto. Fíjense, aquí es una B y aquí es una D. La diferencia es que en el primer caso, con D, el hidrógeno se queda en la superficie. Cuando se queda en la superficie se dice con desorción. Por el contrario, en el segundo entra en el volumen y se llama con B-sorción. Bien, los hidruros metálicos son conocidos desde hace mucho tiempo. El más interesante y quizá original y que da origen a mayor parte del conocimiento es el hidruro de paladio, pero el paladio es caro. Así que ahora hacemos combinaciones de metales y con ellos formamos los hidruros como acumuladores de hidrógeno. La idea es la siguiente. Tenemos un metal o aleación que está indicada por estos puntos rojos que pretenden ser átomos, digamos, del metal. Fíjense, claro es, lo sabemos, los átomos en el metal no se tocan, en compuestos ninguno se tocan, están separados. Los espacios entre ellos se llaman, en lenguaje técnico, intersticiales. Bueno, en el común tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, ponemos hidrógeno que está representado molecularmente por estas parejas, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno, alrededor a una determinada presión, que puede ser baja o alta, según sea el metal o aleación que tenemos aquí. Las superficies de los metales o aleaciones son catalizadores y descomponen la superficie. El hidrógeno molecular en dos átomos de hidrógeno, que es lo que está reflejado aquí. ¿Ven esos redondelitos sueltos? Son átomos de hidrógeno, moléculas y átomos. Y los átomos de hidrógeno se difunden hacia el interior del metal o aleación y se van colocando en las posiciones intersticiales. Y finalmente tenemos un hidruro metálico con hidrógeno alrededor. Esto se realiza a cierta presión de hidrógeno. Si quitamos la presión de hidrógeno, el hidrógeno sale del hidruro metálico. Si volvemos a ponerla, entra. Es decir, el proceso es reversible, carga y descarga. ¿Verdad? Esta es la base, la idea de los hidruros metálicos, en que investigamos en aleaciones que sean grandes acumuladores de hidrógeno, que sean ligeras, que sean baratas, etcétera, etcétera. Desde luego, entre los que yo sepa, voy a decir una cosa, los hidruros metálicos se utilizan ya como acumuladores de hidrógeno en aplicaciones estáticas, no móviles, centrales telefónicas y semejantes para ciertos fines, en combinación generalmente con pilas de combustible. Sin embargo, en dispositivos móviles, un coche, los hidruros metálicos todavía están en desventaja, porque constituyen el acumulador algo que realmente suele ser muy pesado. Y es un fabricante de coches, no suele aceptarlo. De tal forma que una de las cosas en las cuales investigamos es hidruros ligeros. Así de sencillo, ¿verdad? Muy bien, comparativamente desde el punto de vista de capacidades de acumulación, estos datos, que son de ayuda, lo que hemos puesto aquí es cantidad de energía acumulada, megajulios por metro cúbico de acumulador. Y aquí hemos puesto la presión a la cual se realiza ese proceso.
este eje representaría la presión ambiente, la nuestra. Por ejemplo, esta línea roja corresponde a gas, hidrógeno, a la temperatura nuestra, que es 300 grados Kelvin, a esta temperatura, ¿verdad? Pero a presión creciente podemos acumular más y más, ¿verdad? En cada metro cúbico, si aumentamos la presión, metemos más hidrógeno. Bien. La línea verde es gas metano, que puede ver supera, ¿verdad? A determinada presión supera el hidrógeno. El punto verde es metano líquido. A la temperatura de 110 grados Kelvin aproximadamente es menos unos 150 centígrados, grosso modo, ¿verdad? Y está situado el punto verde aquí, en esa escala, etcétera, etcétera. Los hidruros metálicos son el hidruro de titanio, el hidruro de lantano níquel, el hidruro de magnesio, triángulo, rombo, triángulo, y están aquí. Fíjense que la presión es la atmosférica. Por supuesto, la gasolina líquida, temperatura ambiente y un bar está un poco por encima, ¿verdad? Perdón. Por tanto, son en principio muy buenos acumuladores considerados, ¿verdad?, por metro cúbico, los hidruros metálicos. Aquí estos tres son típicos, ¿verdad? Estos son botellas actuales para acumular, guardar hidrógeno a presión. Los coches de hidrógeno llevan estas botellas. Como ven, no se parecen nada, son mucho más bonitas que las botellas estas de hospital, donde está el oxígeno y eso, ¿no? Requieren una elaboración bien cuidada, pero acumulan, y la presión dentro suele ser de 700 atmósferas o cerca de. ¿Verdad? Los coches de hidrógeno que están ahora circulando experimentalmente llevan estas botellas. Por ejemplo, aquí he puesto algo. Bueno, esto forma parte de las clases, no, la he utilizado en las clases, perdón. Pero la idea gráfica es esta. La idea gráfica es esta. Hidrógeno gas, ¿verdad?, a 200 atmósferas. La misma, acumula hidrógeno, por supuesto. La misma cantidad de hidrógeno en forma líquida. La misma cantidad de hidrógeno acumulada en la forma de hidruro de lantano níquel. Y la misma cantidad en la forma de hidruro de magnesio níquel. Eso es un ejemplo gráfico, visual, ¿no? Muy bien, ¿verdad? Esto es un coche de hidrógeno con gas a alta presión. Los acumuladores son estos dos de hidrógeno, ¿verdad? Se ven pocos en España, pero hay una relativa cantidad de coches, pero son experimentales, en cualquier caso. Otros modelos, etcétera. Hace unos días leí que Alemania ha puesto en marcha el primer tren funcionando con hidrógeno. Era elegantísimo, eso sí, la verdad, muy bonito, funcionando con hidrógeno. Una hidrogenera es la estación de servicio para proporcionar hidrógeno, una gasolinera de hidrógeno, digamos. En España, que yo sepa, hay 6 hidrogeneras, 4 en Aragón y 2... Aragón es la región de España que más esfuerzo está haciendo en pro del hidrógeno, pero aventajadísima respecto al resto, más que Madrid, más que Cataluña, la que sin duda más. 4 hidrogeneras donde paran coches para alimentarse de hidrógeno. Y el chiste es antiguo, es de Forges, sirva de recuerdo para él, ¿verdad? Como pueden ver, los hidruros metálicos de todas formas tienen un uso muy extendido hoy día. No nos damos cuenta ni lo que es pilas, baterías recargables. Estas verán, si se fijan en un momento que en sus manos pone aquí Ni, níquel, MH, que en inglés es metal hydride. Níquel, metal hydride. Un electrodo de níquel, el otro de hidruro metálico. Y la carga y descarga consiste en que el hidruro metálico libera hidrógeno, lo absorbe, libera hidrógeno y lo absorbe. Son recargables y se utilizan muchísimo. ¿Han tenido por casualidad alguna en sus manos? No, fíjense, bueno, uno tiene las pilas estas, y no se fija ahí.
Es muy raro eso, ¿no? Pero si tienen otra, y si ven Ni-MH, Nickel Metal Hydride, es una aplicación comercializada desde hace muchos años de los hidruros metálicos. Y ahora quería mencionar, como no, estas son 3 tesis, las últimas 3 tesis doctorales leídas en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias, realizadas en nuestro grupo de investigación. La más antigua es la central, bueno, más antigua, hace unos poquísimos años, realizada por una joven española, Mariam Barabi. A pesar del apellido es española, sus padres son procedentes de África, pero ella es española, Mariam Barabi, y el título es Sulfuros metálicos para la conversión de energía, síntesis, caracterización y uso en celdas fotoelectroquímicas para la generación de hidrógeno. Se marchó a Italia, estuvo un tiempo, volvió y ahora está trabajando en el INDEA Energía. No sé si ustedes conocen esa institución. La segunda es la que está a la izquierda, trisulfuros metálicos bidimensionales para fotogeneración y acumulación de hidrógeno, realizada por Eduardo Flores, un chico mexicano que ha estado financiado todo el tiempo por su país. La tercera se titula Titanio Magnesio 2 Base, está en inglés, pero en fin, hidruros metálicos basados en titanio magnesio para la compresión de hidrógeno y otras aplicaciones. Y luego viene Numerical and Experimental aproximación numérica y experimental. Lo que hizo en esta tesis fue desarrollar un compresor basado de hidrógeno que puede pasar el hidrógeno de presión ambiente a 200 atmósferas basado en hidruros, sin partes móviles. Usted entra ahí en el laboratorio y mira el compresor. Y lo que ve es una botella, 2 botellas, 3 botellas. Y unos tubitos que van de una a otra, etcétera, etcétera. Los compresores, como ustedes saben, se mueven y eso, ¿no? Y es un instrumento muy útil que, por supuesto, hemos intentado transferir a alguna industria española. El prototipo. Hace años también, ya muchos años. Desarrollamos un sensor de luz ultravioleta que era interesante para la protección. Y vino un industrial, le convenció muchísimo y nos dijo textualmente, nosotros somos laboratorio de investigación, universidad, mire, para el mes que viene podrías tú tener 3.000 ejemplares. Sí. A mí se me cayó todo lo que se puede caer al suelo. Le dije amablemente, yo creo que eso es su misión, no la nuestra. Le dije yo. Pero en fin, y si tienen más interés, escribimos de vez en cuando, ¿verdad?, algunos artículos de divulgación, de cierto nivel de divulgación. Estos que voy a mencionar, que ven ahora, están publicados en la Revista Española de Física, accesible a través de la red. Revista Española de REF. Y es un artículo de una divulgación de todo, de parte de lo que hemos hablado. Y está publicado en 2013, como ven, y también este otro, publicado en 2010. ¿De acuerdo? Muy bien. En resumen, ¿verdad?, he intentado transmitirle la idea de sistema energético solar y hidrógeno. Primera vía, radiación solar, panel fotovoltaica y electrólisis del agua. Esa es realizable y aplicable ya. Segunda vía, en investigación. Radiación solar, celda fotoelectroquímica, descomposición del agua, fotólisis y su acumulación en forma de hidruros. Y nada más, y muchas gracias por la paciencia, sinceramente. Bueno, como a pesar de que la conferencia ha sido un poco larga, todavía nos queda un poco de tiempo. Muy larga. El profesor Sánchez está a vuestra disposición por si queréis hacerle alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la paciencia. No me había dado cuenta de la hora, perdón. Si no, ni mucho menos, hubiera terminado hace media hora. Discúlpenme.
Sí. Muchas gracias, profesor. Y además, como dice la compañera, por lo menos que lo ha hecho. Gracias. Soy Pedro Añorbe, Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, buen amigo de la universidad, buen amigo de Gabriel, y he dado algunas charlas aquí en el colegio. Dos comentarios y una pregunta. Muy bien. Primer comentario, como he dicho que de la Junta de Energía Nuclear, le comunico que su compañera, antigua decana del Colegio de Ingenieros Industriales y que tiene relaciones con Gabriel y con todos nosotros, era presidenta de la Junta de Energía Nuclear. ¿Cuándo? ¿En qué época? María Teresa Esteban Bolera. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, María Teresa acaba de ser nombrada hace 7 u 8 días ingeniera, el premio mundial a la mujer ingeniera de 2018. Le dan el premio en Londres y ha sido elegida entre 90 países Sí. y 30 millones de ingenieras en el mundo. Es un orgullo. Es un orgullo tener en España a María Teresa, un currículum excepcional, ha sido eurodiputada, bueno, en fin, eso primer comentario. Segundo comentario, hay una aplicación que es muy corriente entre todos nosotros, no es de pilas, pero sí es la utilización de la energía solar combinada con las bombas de extracción de agua de pozos, que en agricultura se está utilizando mucho, combinadas para extracción de agua, para acumulación en balsas y desde ahí el regadío. Sí. Es una utilización, no tiene nada que ver con la... No, sí tiene. De la energía solar muy práctica. Sí. Y luego yo tengo una pregunta, Sí. es un poco técnica. Quiero preguntarles si en la universidad están investigando un tema que en este momento está muy en el CIEMAT. Sí. Estamos haciendo varios proyectos. Sí. Es la posibilidad de utilizar el exceso de frío que tiene Enagás en sus plantas regasificadoras a menos 161 grados Sí. y que luego gasifica a cero. Ese salto térmico entre Sí. menos 161 y cero se está perdiendo. Sí. ¿Cómo lo utiliza? Perdón. Se está perdiendo. Por desgracia, el ciclo de Carnot no es reversible, por lo tanto, la solución fácil de invertir el ciclo de Carnot no es posible. Sí. Pero no podemos producir energía eléctrica con ese salto térmico o no sabemos cómo todavía. Las universidades están y yo le pregunto si la universidad suya, con su gente, está en este tema y con el CIEMAT. Sí. Esa es mi pregunta. Verá. Porque tenemos la fuente. La fuente está. Hay un grupo en el CIEMAT, o un par de ellos, que vienen a hacer experimentos a nuestro laboratorio. ¿Usted trabaja ahora en el CIEMAT, ahora mismo? Bueno, yo trabajo en el Colegio de Ingenieros Industriales en colaboraciones universidad-empresa para producir proyectos de innovación. Bien. En el tema del CIEMAT, la persona que lo lleva es la jefa de renovables, que es Mercedes... Sí. Verá, existe un fenómeno, no sé, que existe un fenómeno que se llama termoelectricidad. Sí. Perfecto. Ese es el que básicamente lo va a utilizar. Ese es el que yo sugeriría y en el cual también nosotros estamos investigando. Brevemente, la termoelectricidad se compone de 3 efectos, o dos principalmente, efecto Seebeck y efecto Peltier. ¿En qué consiste? Si usted tiene una diferencia de temperatura, o la produce, o la tiene entre 2 puntos, y en medio coloca un semiconductor, de tal forma que este extremo esté caliente y esté frío, o al revés, el conductor se vuelve una fuente de energía eléctrica. Se llama efecto termoeléctrico. Que lo hacen los termopares, ¿no? Un termopar es el efecto termoeléctrico en metales, pero en semiconductores es mucho más intenso. ¿No tendrán ustedes por casualidad un absorbente de humedad pequeño que vende el Corte Inglés, que es buenísimo? No me dan nada que guste. Está basado en dispositivos de efecto termoeléctrico, ¿verdad? ¿Lo conoce? Son muy buenos, por cierto. Entonces,
Los dispositivos que los llamamos o bien Seebeck o bien Peltier, según la utilidad, se caracterizan porque son de semiconductores y es una combinación de semiconductores N y P. Y entonces visiblemente son como pastillas. Si caliento, esto lo pongo en un lugar que salga calor y esto está al aire, este dispositivo produce energía eléctrica. Si es al revés, en lugar de calor, frío, por supuesto igual. De tal forma que los dispositivos termoeléctricos, hoy día, que yo sepa, se utilizan para dos fines. Número uno, para aprovechar lo que se llaman calores residuales. Calores residuales son calores que se tiran a la calle. A ustedes les habrá pasado al ir por alguna calle en Madrid, incluso de Tres Cantos, que de pronto les da un aire de calor de un acondicionador de aire. Pues ese calor es un calor residual que entra dentro de los posibles aprovechamientos con los dispositivos Peltier o Seebeck. De tal forma que tal como yo diría, los dispositivos termoeléctricos podrían tener alguna aplicación ahí. Es la propuesta que hace la Universidad de Alcalá. Ajá. Alcalá está proponiendo. Sí. Nosotros investigamos. Otra segunda parte del proyecto, que es puesto que tengo 161 bajo cero, Sí. llegar a poder acumular hidrógeno a menos 240, ya. por lo menos tengo ya una parte de esa Sí. Mira. gratuita. ¿Le suena la pirita? ¿Ah? Pirita. Ese mineral que venden en las ferias de los domingos en la, ¿cómo se llama? En la avenida Viñuelas, minerales. La pirita es un semiconductor genial. Genial. Hay unos 20 grupos en Estados Unidos investigando en ella, unos tantos en Alemania, nosotros, etc. Porque sería utilísimo para hacer células solares, para hacer dispositivos termoeléctricos, etc. Empezamos a investigar en ella cuando yo volví a la Universidad Autónoma en el año 1985, procedía de defensa, 85-86, y entonces existía una empresa que se llamaba Explosivos Río Tinto, que explotaba las minas de pirita que hay en Río Tinto. Y le hice yo una propuesta de investigar la pirita como semiconductor y nos financiaron unos años. Bueno, pues pues con pirita hemos construido nosotros un prototipo de generador termoeléctrico. O sea, que se pone en una pared caliente, y esto no está caliente, y produce energía eléctrica, aprovecha calores residuales. Son dispositivos que ya están comercializados, se pueden comprar. Los más comercializables, porque son los mejores, están hechos de un compuesto que se llama teluro de bismuto. Pero tienen un problema, y es que el teluro es venenoso. Hay que tener mucho cuidado en su manejo. El bismuto es un material escaso en la naturaleza. Y un grupo inglés publicó ahora unos 2 años un trabajo súper genial que evaluaba, de acuerdo con determinados criterios, disponibilidad en la naturaleza, coste, futuro, una serie de semiconductores, ¿verdad? En 2 ejes, aquí ponía valía y aquí características determinadas, de tal forma que el que estuviera más alejado del punto de cruce de los 2 ejes era el mejor. Bueno, pues todos estaban aquí, y la pirita aquí, no es broma, ¿no? El mejor. Y muy barato. ¿Eh? Y muy barato. En la avenida Viñuelas, 5 euros un cubito. Sí, es barato, sí. Es decir, es un semiconductor. Nosotros investigamos en pirita y otros semiconductores en el aspecto termoeléctrico. Hemos hecho un prototipo, es cierto. Pero afortunadamente el grupo que menciona lo conozco y es muy buen grupo, sinceramente. Porque hay dinero. Hay dinero. Sí. En contra de la opinión de mucha gente, hay dinero en Europa. Ya. El grupo que menciona es muy bueno. Están potenciando mucho. Sinceramente. Ahora nos han propuesto una investigación rarísima, ¿verdad?, por parte del Museo de Ciencias Naturales. Los escarabajos, resulta, ¿recuerdan las alas? Que aplicando el efecto termoeléctrico son capaces de
transformar calor, incluso del sol, en energía eléctrica, que utilizan para su propia especulación interna. Eso lo hacen en las salas. Cuando vino un miembro del Museo de Ciencias Naturales, biólogo, investigador, y supo que nosotros hacíamos termoelectricidad, vino con sus escarabajos a contárnoslo y nos convenció. Y hay un joven que está haciendo lo que se llama el trabajo fin de máster, le sonará a ustedes a lo mejor, ¿verdad? Como investigación en el efecto termoeléctrico en las salas de escarabajo. Es dificilísimo el tema, por cierto, pero en fin, es un fenómeno. Muy bien. Carlos, bueno, yo quería hacerte una última pregunta, o penúltima, porque a lo mejor hay alguna más. Desde el conocimiento que tienes del tema de hidrógeno desde hace mucho tiempo, tanto en España como en Europa, ¿crees que en un futuro, no sé si a medio plazo o largo plazo, el motor, el coche de hidrógeno puede ser una realidad? En contraposición a lo que ahora tenemos y que todo el mundo habla de coche eléctrico. Sí, como tú dices, no soy capaz de decir fechas, ¿verdad? Pero que se acabará en el coche de hidrógeno y otras alternativas de hidrógeno, 100% seguro. Ahora, ¿qué tiempo? El tiempo, como he comentado con algunos de ustedes antes, el tiempo no lo marca el conocimiento, el tiempo del uso de las cosas, lo marcan los intereses. Era mucho petróleo. Desgraciadamente, es famosa la historia del diodo de silicio. El diodo de silicio se inventó en Estados Unidos, el premio Nobel. El invento lo compró una empresa y lo archivó. No era todavía el momento. Se usaban las válvulas, ¿las conocieron ustedes? Las válvulas, sí, ¿no? El diodo. Las válvulas diodo, válvulas de cristal, preciosas. Y había que sacarles todo el provecho. Cuando ya hayamos sacado el provecho de las válvulas, sacamos el diodo de silicio. Mientras tanto, quieto. Es mi visión, no es optimista, lo sé, pero lo veo y lo he vivido así, sinceramente. Por tanto, sí creo que en algún momento va a haber coches de hidrógeno, por supuesto, y habrá hidrogeneras y parejas que se peleen por el hidrógeno. Cuando llegue el momento de sacarlo del cajón. Me temo que sí, desgraciadamente, ¿no? Pero hay que estar preparado para ese momento. Y ojalá en España lo estuviéramos, ¿verdad? Pero... No, simplemente un comentario. Que no he visto que haya hecho un énfasis suficiente en un aspecto que a mí me parece crucial con el hidrógeno. Y además que explica que no se utilice o no se tienda a utilizarlo como combustible en motores de combustión interna. Y es que la utilización del hidrógeno hay que hacerla en células de combustible, porque es una forma, digamos, de evitar todos los problemas de las limitaciones de los ciclos termodinámicos. Correcto. Y por lo tanto, que la producción de hidrógeno no sea muy eficiente energéticamente, pero viene compensada porque después en la utilización final hay una ventaja indiscutible con respecto a los motores de combustión interna. Simplemente ese comentario. No, muy bien, y lo agradezco porque es correcto del todo. Desde luego, no he mencionado ese aspecto, se me ha pasado con toda sinceridad, pero agradezco mucho tu intervención, sí, creo que es muy buena, acertada, sinceramente. Muy bien. Bueno, pues nada más, agradecer de nuevo al profesor Carlos Sánchez López esta magnífica conferencia que nos ha dado. Esperemos que no sea la primera ni la única, y en recuerdo y agradecimiento te damos este diploma. Muy bonito, ¿no? Gracias. Gracias, Vicente. Muchas gracias.